Este hombre de aquí es Dan Bilzerian, magnate, playboy, supuesto jugador de póker y ajedrez y ex-influencer. Tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram y un patrimonio neto de más de 100 millones de dólares. Durante años, el mundo entero vio sus fiestas de medio millón, sus jets, sus mansiones y sus interminables fotos rodeado de modelos en bikini. De verdad interminables. Misteriosamente y a pesar de la vida de ensueño que mostraba en Instagram, Dan Bilzerian abandonó las redes sociales sin motivo aparente. Sin embargo, en este video te contaré su historia completa. Desde su padre que estuvo encarcelado por fraude de valores y que hoy debe más de 180 millones al gobierno, hasta su empresa que fue acusada por el gobierno de justicia por fraude. Resulta que toda esa vida de lujo no era pagada con su dinero. Más adelante te contaré cómo financiaba todo. Hasta el día de hoy argumenta que su dinero viene de sus ganancias por jugar al póker, pero nunca ganó millones como dice. Sus ganancias registradas oficialmente son de $36,626. ¿Es Dan Bilzerian el mayor estafador de Instagram o simplemente es el hijo mimado y criminal de un criminal que se quedó sin dinero? Esta, amigo mío, es la historia de ascenso y caída del influencer millonario que terminó siendo un fraude. Para entender cómo Dan Bilzerian se convirtió en lo que es hoy, tenemos que retroceder en el tiempo. Su padre, Paul Bilzerian, no era exactamente un ciudadano modelo. En 1989, cuando Dan tenía apenas 9 años, su padre fue condenado por fraude de valores. 4 años de prisión. Pero aquí viene lo bueno. Paul no era cualquier estafador. Este tipo le robó a inversionistas más de 62 millones de dólares en los años 80. 62 millones. ¿Y sabes qué hizo cuando salió de prisión? Se fue corriendo al Caribe para evitar pagar una multa millonaria que le impuso el gobierno. Pero Paul Bilzerian tenía un plan que involucraría a su hijo Dan de una manera que nadie podía imaginar. Y más adelante te contaré exactamente cómo. Te digo que es algo tan malo que el propio Dan terminó por demandar a su papá. Dan Bilzerian no siempre fue el rey de Instagram. De hecho, sus primeros años de adulto fueron un desastre completo. A los 25 años ya era conocido por las fiestas descontroladas que organizaba. Y justamente aquí es donde la cosa se pone intensa. Una noche de 2011, Dan se desplomó. Le vino un infarto a los 25 años. Lo llevaron al hospital y los médicos le salvaron la vida. Pero ¿sabes qué fue lo primero que hizo cuando salió del hospital? Se fue directo a otra fiesta. Y esa misma noche le vino un segundo infarto. Algo que nadie puede negar es que Dan Bilzerian es único. Tuvo 2 infartos en menos de 24 horas a los 25 años. Y justamente con esos infartos comenzó su verdadera historia y marca. Dan se dio cuenta de que la gente no quería ver a alguien normal. Querían ver a alguien que viviera al límite. Querían a alguien que hiciera lo que muchos de ellos no se atrevían o lo que muchas veces no podían. Y así nació el personaje de Dan Bilzerian. Sin embargo, había un problema. Para mantener ese estilo de vida necesitaba dinero. Y justamente con esa necesidad comenzaría la mentira más grande de toda su vida. No te vayas que ya mismo te cuento. Este año gané 50 millones jugando al póker. Esa fue la historia que Dan le vendió al mundo durante años. El tipo se presentaba como un genio que había ganado millones en partidas privadas con millonarios. Claro, como las partidas eran privadas, nunca había forma de verificar sus ganancias. Conveniente y sospechoso, ¿no? La realidad es que en torneos oficiales de póker, donde sí hay registro de ganancias, Dan Bilzerian ha ganado más de 36,625 y menos de 36,627 dólares. $36,626 en toda su carrera profesional. Si eres un jugador tan bueno y tan profesional, ¿por qué no jugar en torneos públicos para ganar más dinero? Entonces, si no gana
y no ganaba millones en el póker, ¿de dónde salía el dinero para los jets, las mansiones y los yates? Te voy a contar algo que hasta sus fans más acérrimos se negaron a creer durante años. Todo era una fachada y la fuente real de su dinero va a sorprenderte. Pero antes de revelarte eso, necesitas entender cómo Dan construyó su imperio, porque algo millonario sí fue. En 2013 Instagram estaba explotando y Dan Bilzerian tuvo una idea brillante. ¿Por qué no documentar su estilo de vida tan extravagante y convertirlo en contenido? Lo hizo y funcionó. Funcionó mejor de lo que cualquier persona pudo imaginar. Las fotos de Dan rodeado de modelos generaban millones de likes. Sus fiestas en yates se volvían virales. Sus armas, sus autos, todo se convertía en contenido viral. De la noche a la mañana pasó de ser un desconocido a tener millones de seguidores. A día de hoy son más de 30 millones de personas. Sin embargo, había un pequeño detalle. Dan no estaba mostrando su vida real. Estaba produciendo un show carísimo. Esas fiestas de $500,000 no eran fiestas reales en sí, o por lo menos no todas. Muchas de ellas eran sesiones de fotos gigantescas. Cada modelo, cada jet y cada yate era alquilado específicamente para crear contenido. Si te preguntas quién pagaba todo esto, te diré que no era Daniel. Todo lo pagaba su empresa, Ignite. Específicamente lo terminaban pagando los inversionistas de la empresa, ya que Dan ingresaba todos sus gastos como gastos de marketing, porque prácticamente cada foto de Instagram era promoción para la marca. Por eso, casi en todas las publicaciones puedes encontrar el mismo logo. Un genio, ¿verdad? Yates de $100,000 al día, marketing. Jets privados a Las Vegas, marketing. Fiestas con miles de invitados, marketing. Todo, absolutamente todo salía de las cuentas de la empresa y los inversionistas de Ignite no tenían idea. Pero esta estrategia tenía un problema que al final destruiría todo. Al final del video te contaré cuál fue este pequeño gran problema. Pero volvamos a Ignite, su empresa. No te hablaré sobre cuándo, cómo o por qué la fundó. Solo te contaré que en un año Ignite gastó más de $50 millones de los inversionistas en marketing y promoción. 50 millones. ¿Y sabes cuánto vendieron en productos ese año? Menos de 6 millones. Gastaron 50 para vender 6. Cualquier persona con 2 dedos de frente se daría cuenta de que esos números no funcionan. Pero Dan no estaba tomando las decisiones solo. Había alguien más, alguien que se escondía en las sombras, controlando todo desde el Caribe. Acertaste, su padre, Paul Bilzerian, el criminal convicto que seguía fugitivo del gobierno estadounidense. Paul había encontrado la manera perfecta de lavar dinero y vivir como rey a través de la empresa de su hijo. Ignite no era solo una empresa de cannabis. ¿No lo había mencionado? La empresa se dedicaba principalmente a vender cannabis. Y durante años nadie se dio cuenta del fraude. Bueno, nadie excepto el FBI, porque en septiembre de 2024 todo se vino abajo. En septiembre de 2024, el FBI emitió una acusación federal contra Paul Bilzerian por operar Ignite como un esquema de fraude. Lo más interesante fue que también acusaron a Dan de ser cómplice. Según los documentos del FBI, Dan sabía exactamente lo que estaba pasando. Y no solo lo sabía, sino que estaba participando activamente en el esquema. Cuando los inversionistas se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ignite se declaró en bancarrota. Los inversionistas perdieron millones. Y Dan simplemente desapareció de las redes sociales, aunque desde hace unos años atrás fue bajando el ritmo, justamente para mantener un perfil más bajo de cara a las inminentes demandas. Conforme avanzamos en la historia se pone mejor, y ahora viene la traición que nadie vio venir. En octubre de 2024, Dan Bilzerian demanda a su propio padre. Dan Bilzerian demandó a Paul Bilzerian por arruinar su reputación y su empresa. Después de años de trabajar juntos en este esquema, Dan decidió que su padre era el único culpable. La demanda alega que Paul controló Ignite sin su consentimiento,
y que todos los gastos extravagantes fueron idea de su padre. Además, en esta demanda, Dan también acusó a Ignit, a inversionistas y a ejecutivos por haberlo sacado de la empresa ilegalmente. Y también por usar su imagen. Después de gastar millones para su propio beneficio y después de usar a la empresa para actividades no muy lícitas, Dan Bilzerian se atrevió a demandar a cualquiera que hubiera colaborado con él en Ignit. ¿Te lo puedes creer? La cosa no paró ahí, se puso todavía más turbia. La demanda de Dan contra su padre reveló detalles dignos de una película. Según los documentos legales, Paul Bilzerian no solo controlaba Ignit, también había estado transfiriendo dinero de la empresa a cuentas en paraísos fiscales. Dan, en su demanda, alega que su padre lo chantajeó durante años, que amenazó con destruir su carrera si no seguía sus órdenes y que todas las fiestas extravagantes y todos los gastos locos eran parte del plan de Paul para vaciar y quebrar la empresa antes de huir otra vez. Pero hay algo muy contradictorio y evidente que simplemente no cuadra. Si Dan realmente no sabía nada, ¿por qué desapareció de las redes sociales exactamente cuando salieron las acusaciones? Si era tan inocente, ¿por qué no defendió su nombre públicamente? En lugar de eso, el tipo que durante años vivió para la atención mediática se esfumó. A día de hoy, su última publicación en Instagram fue en marzo de 2025. Además, podemos ver que ahora lleva un estilo de vida más normal. En su última publicación promocionó lo que parece ser su más reciente empresa, Protocol Performance, donde parece que poco a poco sigue los pasos de Ignit. Ya veremos cómo se desarrolla la marca, apenas tiene unos pocos meses. Pero sí, desde entonces silencio total. Como hemos visto, Dan Bilzerian no se ha retirado del todo. Cada año suele subir una nueva publicación a Instagram. Ha tenido apariciones en algunos podcasts y es bastante activo en X. Entonces podemos decir que no está escondido. Simplemente está en otra etapa de su vida. Quizá alejado de lo que alguna vez fue por temor a ser juzgado legalmente, o quizá ha llegado un momento de su vida donde es más maduro, que no lo creo. Con el paso del tiempo seguiremos viendo el desarrollo del influencer más odiado del mundo. Ahora debes conocer la historia del niño rico más detestado del mundo. Te lo aseguro, le gana a Dan Bilzerian. Da clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para conocer la historia de Fofo Márquez, un ex influencer que presumía una vida muy similar a la de Dan. Una de las diferencias más grandes es que él se acabó en la cárcel. Da clic para conocer su historia completa. Nos vemos allá. No olvides suscribirte.